Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí una vez más. Espero que estén pasando un día espectacular, lleno de alegría, motivación y sobre todo, mucha buena vibra. Como siempre es un placer inmenso compartir con ustedes y hoy, créanme, tenemos un tema que va a generar muchísima conversación, les va a dibujar una sonrisa y, quién sabe, hasta un pequeño escalofrío. Hoy vamos a sumergirnos en un universo que amamos, el de las novelas turcas, y más específicamente en el corazón de una de las parejas que nos hicieron soñar, suspirar y reír a carcajadas. Hoy vamos a desmenuzar una declaración, una simple frase, pero con una carga emocional que resonó con fuerza en el mundo de los fans. Ya saben de quiénes hablo, ¿verdad? Exacto. Hoy nos adentraremos en el apasionante mundo de Can Yaman y Demet Özdemir, los protagonistas de Erkenzicus, conocida por nosotros como Pájaro Soñador, una serie que sin duda nos conquistó a todos con su química, su encanto y sus inolvidables personajes. Para que no se pierdan ningún detalle, les adelanto que vamos a diseccionar a fondo esa declaración que hizo Can Yaman, la que literalmente derritió a miles de corazones. Vamos a analizar el contexto en el que surgió, la emoción que transmitió, el impacto que tuvo en los fans, y por supuesto, reviviremos algunos de los momentos más icónicos de Erkenzicus con fotos y clips para que la nostalgia nos invada por completo. Prepárense para el chisme, el romance, el análisis y la magia de Sanem y Can. Pero antes de sumergirnos de lleno en este tema tan apasionante y como ya saben, para los que son nuevos en el canal, o simplemente aún no lo han hecho, los invito a que se suscriban. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Siempre hay algo interesante que comentar sobre el fascinante mundo de las novelas turcas y sus carismáticos protagonistas. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y por supuesto, no olviden darle al botón de me gusta si disfrutan del contenido. Eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo y a crear más vídeos para ustedes. Ahora sí vamos a lo que vinimos. En el universo de las series turcas, las relaciones que se forman entre los actores, tanto dentro como fuera de la pantalla, son un tema que siempre genera una gran expectación y curiosidad entre los seguidores. La química que se establece entre los protagonistas es un factor crucial para el éxito de cualquier historia. Y cuando esa química es tan evidente, tan palpable, como la que existía entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenzicus, es inevitable que los fans sueñen con un romance que trascienda la ficción y se materialice en la vida real. Durante el rodaje de la serie, los rumores sobre una posible relación entre Can y Demet fueron constantes. Fotografías, vídeos, entrevistas, declaraciones, todo alimentaba la ilusión de los seguidores, quienes no paraban de comentar, analizar y especular sobre cada gesto, cada mirada, cada interacción entre los actores. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías, análisis y deseos. Los fans, completamente cautivados por la magia de Sanem y Can, anhelaban que el amor que veían en la pantalla se hiciera realidad fuera de ella. Y llegamos al momento clave, a la declaración que nos ocupa. No fue una gran declaración romántica, ni un anuncio oficial de una relación. Fue una frase que surgió de manera espontánea en una entrevista, en esas entrevistas donde el actor se siente más relajado, más abierto a compartir sus sentimientos y experiencias. La pregunta que le hicieron a Can fue sencilla, directa: ¿qué recuerdas con más cariño de tu experiencia en Erkenzicus, o algo similar? Y la respuesta de Can Yaman, bueno, la respuesta fue simple, pero llena de un significado profundo y emotivo. Dijo algo así como: el trabajo con Demet fue mágico. Magia. ¿Pueden sentir la fuerza y el peso emocional de esa palabra? Mágico. No fue bueno, no fue excelente, no fue divertido, no fue agradable. Fue mágico. Y con esa única palabra Can encapsuló toda la energía, la conexión, la química, la complicidad y la magia que existía entre él y Demet. Fue una declaración que de inmediato resonó en los corazones de los fans, y que se propagó como un incendio en las redes sociales. Pero ¿por qué tuvo tanto impacto esa simple frase? ¿Por qué el trabajo con Demet fue mágico causó tanto revuelo y generó tantas reacciones? Aquí hay algunas razones clave. Asterisco 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 la fuente asterisco asterisco la declaración provenía de Can Yaman, un actor que en ese momento siempre se había mostrado bastante reservado con respecto a su vida privada. Aunque siempre ha sido muy amable con sus fans, Can no solía exponer sus sentimientos o hablar mucho de su vida personal.
Por lo tanto, la declaración adquirió un valor añadido al provenir de alguien que no suele abrirse fácilmente. Asterisco 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 la descripción asterisco asterisco. La palabra mágico es increíblemente descriptiva de la conexión que se percibía entre Khan y Demet en la pantalla. La química entre ellos era evidente, casi palpable. Sus miradas, sus gestos, sus sonrisas, todo transmitía una conexión especial, una energía que trascendía la simple amistad. La elección de esa palabra mágico fue perfecta para describir esa conexión. Asterisco 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 el contexto asterisco asterisco en ese momento, la serie Erkencicus estaba en su punto álgido, y la esperanza de los fans de que la relación entre Khan y Demet fuera más allá de la ficción aún estaba muy presente. El deseo de verlos juntos en la vida real era enorme, y esa declaración pareció confirmar, al menos en parte, las expectativas y los anhelos de los seguidores. La declaración de Khan generó una verdadera tormenta de reacciones en las redes sociales. Los fans extasiados compartieron la noticia en todas las plataformas, acompañando la frase con fotos y vídeos de los momentos más memorables de Sanem y Khan en la serie. Los hashtags relacionados con Erkencicus y con los nombres de Khan Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en tendencia, y las redes sociales se inundaron de comentarios llenos de emoción, nostalgia y, por supuesto, mucha especulación. Muchos fans recordaron escenas específicas de la serie donde la química entre los actores era más evidente que nunca. Revivieron momentos clave como sus primeros encuentros, sus conversaciones llenas de coqueteo, sus románticos besos y, por supuesto, sus icónicos bailes. Otros recordaron las entrevistas que Khan y Demet habían concedido juntos, donde se podía percibir una gran complicidad y cariño entre ellos. Algunos simplemente expresaron su felicidad por esa declaración, y celebraron la conexión especial que habían visto en la pantalla. Los análisis de la frase fueron numerosos y detallados. Se debatía sobre el significado de la palabra mágico, sobre si implicaba algo más que una simple y buena relación de trabajo. Se especuló sobre las posibilidades de que existiera algo más entre ellos, sobre si había un sentimiento romántico real o si, simplemente, estaban muy a gusto trabajando juntos. Se discutió si la declaración era una forma de expresar gratitud y aprecio por Demet, o si ocultaba algo más profundo. Es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, es muy común que los actores generen una conexión especial, intensa y profunda, durante el rodaje de una serie o película. Las largas horas de trabajo, la intensidad de las escenas, la necesidad de crear una conexión emocional con el personaje y con los demás actores, a menudo, llevan a desarrollar una relación muy cercana, basada en la confianza y el apoyo mutuo. Esta conexión, a veces, puede ir más allá de la amistad y convertirse en algo más, pero no siempre es así. En el caso de Khan y Demet, la conexión que se percibía en la pantalla era tan fuerte que parecía traspasar la ficción. La declaración de Khan, aunque breve, confirmó de alguna manera que esa conexión especial existía también fuera de la pantalla. Fue un gesto sincero, una expresión de gratitud y reconocimiento hacia su compañera de trabajo y una confirmación de la magia que habían creado juntos. Lo interesante es que incluso después de que la serie finalizara y cada uno tomara caminos diferentes, la declaración de Khan sigue siendo recordada y analizada por los fans. Es como si esa palabra mágico hubiera sellado el vínculo especial que existió entre ellos y que sigue vigente en la memoria colectiva de los seguidores de Erkencicus. Es un tesoro para los fans, un símbolo de la magia que vivieron con la serie y un recordatorio constante de la conexión especial entre Khan y Demet. Hoy en día, tanto Khan Yaman como Demet Özdemir han continuado con sus carreras, cosechando grandes éxitos en sus respectivos proyectos. Han protagonizado nuevas series, han participado en campañas publicitarias, y han consolidado su posición como dos de los actores más importantes y queridos de Turquía. Ambos han demostrado su talento, su profesionalismo y su carisma en cada proyecto que emprenden. Sin embargo, la conexión que generaron en Erkencicus sigue siendo un tema recurrente en las redes sociales. Cada vez que se menciona a uno de los dos actores, inevitablemente el nombre del otro también aparece. Los fans siguen recordando con cariño a Sanem y Khan, y siguen comentando sobre su química y su conexión. En resumen, la declaración de Khan Yaman, el trabajo con Demet fue mágico, es un pequeño tesoro para los fans de Erkencicus. Es una prueba más de la conexión especial que existió entre los dos actores, y de la magia que supieron crear en la pantalla. Es un recordatorio de que a veces la ficción y la realidad se entrelazan, y de que los sentimientos que se transmiten en una serie pueden trascender el tiempo y las fronteras.
Es una declaración que, con el paso del tiempo, se ha convertido en un símbolo para los seguidores de la serie. Es una frase que resume la esencia de Erkencicus: la magia, el amor, la química, la emoción y el encanto que cautivaron a millones de personas en todo el mundo. Es un recordatorio de que a veces las historias que vemos en la pantalla nos tocan el corazón de una manera especial y nos hacen soñar con el amor, la felicidad y la posibilidad de un final feliz. Y para mí, como fanática de las novelas turcas, es un placer poder compartir con ustedes estos momentos especiales, analizar las declaraciones de los actores, recordar las historias que nos hicieron vibrar y soñar, y celebrar la magia que estas series nos regalan. Llegamos al final de este vídeo. ¿Qué les pareció el análisis de la declaración de Can Yaman? ¿Ustedes también sintieron la magia de Erkencicus? ¿Creen que hubo algo más que una simple relación de trabajo entre Can y Demet? ¿Cuál es su recuerdo favorito de la serie? Cuéntenme todo en los comentarios. Me encantaría leer sus opiniones, sus teorías y sus recuerdos sobre Pájaro Soñador. No se guarden nada, compartan sus sentimientos. Quiero agradecerles por estar aquí, por su tiempo, por su apoyo y por su entusiasmo. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Recuerden que el mundo de las novelas turcas es un universo fascinante, lleno de historias increíbles, de personajes que nos roban el corazón y de momentos que nos hacen soñar. Y por supuesto, recuerden que siempre hay algo nuevo que descubrir y analizar. Las novelas turcas siguen cautivando a millones de personas en todo el mundo, y cada día surgen nuevas series, nuevos actores y nuevas historias que nos emocionan y nos inspiran. El universo de las novelas turcas es un pozo sin fondo de historias apasionantes y personajes inolvidables. Así que, para terminar, les pido que me ayuden a seguir creciendo. Si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.